Gracias por estar ahí siempre presente, pendientes, puntuales y responsables, porque eso es lo que requiere el reino de Dios, gente puntual y responsable en su vida espiritual. Y pues le damos gloria y le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este momento especial que Él nos regala. Vamos a dar lectura a un libro que es muy clásico, que nosotros leemos a continuo, pero después vamos a llevar nuestro estudio del día de hoy. Es un tema que está dentro de nuestro sistema de estudios temáticos. Sin sacrificio no hay avance y hay oposiciones, situaciones en la vida que quieren oponerse a nuestro crecimiento espiritual, y eso nosotros tenemos que entender, hermano, que sin sacrificio no se avance, porque vamos a tener desafíos en nuestras vidas que nos van a enfrentar. El desafío que estamos tocando de hoy es el desafío de la presión. El desafío de la presión, que es una de las situaciones muy delicadas que podemos enfrentar nosotros. La presión es bastante dura, situaciones adversas que pasamos y que si usted se da cuenta, todos pasamos por momentos de depresión, ¿verdad? Ok, vamos a ver en el libro Salmos, capítulo 55. Ok, tomemos atención lo que dice el salmista. Le dice a Dios: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, la opresión del impío. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, que sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma, volaría yo, y descansaría? Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Hasta ahí. El salmista está exprimiendo una condición bastante delicada de su vida espiritual. Él está pasando momentos de presión muy, muy delicados, momentos muy complicados en su vida. Hay cosas que están eh, como oprimiendo su estado anímico. Hay situaciones que oprimen, como que tu alma pareciera ser que no tiene, en ese momento, no tiene claridad de ideas, y hay situaciones que te oprimen al punto que no te dejan ni siquiera respirar, y justamente se llama presión. Hay una presión que en su mayoría de casos, estas presiones nos lleva a, a tener, digamos, grandes impulsividades, ¿verdad? Por eso hay una definición que le he dado a esta problemática de la presión. La presión es una de las más grandes causas de la impulsividad. De la persona que está a tu lado, ¿cuántas veces has actuado impulsivamente cuando te has encontrado bajo presión? ¿Eh? Y ese es uno de los más
aterradores desafíos que nosotros vamos a tener que enfrentar si en verdad queremos madurar espiritualmente. Son cosas que van a venir a nuestras vidas, situaciones de presión. Quizás en estos momentos estás pasando momentos de presión, quizás estás diciendo yo ya no puedo más. El salmista le dice a Dios, yo desearía dejarlo todo, ¿verdad? Eso es lo que dice el salmista. Mire, mire lo que dice sus lamentos. Tome atención. Versículo 5 dice, perdón, versículo 4. Mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto, ¿no? Él exprime su condición, el interno de su alma, y le está suplicando a Dios y le está diciendo, mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. O sea, hay una presión que está agobiando su alma y él dice, mi situación interna está tan desesperada que temblor, verso 5, que temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. O sea, no miro otra cosa, nada más que la situación por la que estoy viviendo. Y si usted después del culto lee todo ese salmo, que es bastante interesante, se va a dar cuenta que hay situaciones que él está viviendo que no lo puede llegar a creer. Hay alguien que lo está traicionando y lo está afligiendo. Y lo está afligiendo hasta el punto que crea un sentimiento bastante contradictor en el carácter de un hombre de Dios como lo que es David, al punto que la presión lo está aterrando al piso y le dice, pues el terror me ha cubierto, o sea, estoy lleno de miedos. Hay situaciones que están acomplejando su estado anímico. Versículo 6 dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Es que eso es lo que es una presión, es un viento borrascoso, es una tempestad donde todo el mundo nos gustaría escapar. Lo que David está diciendo, ya no soporto más esta situación, ya no doy más, estoy aterrado. Estoy acomplejado, hay situaciones que me están cubriendo y cuando él dice, el terror me ha cubierto, él está diciendo, no sé ni qué hacer. Tengo solo complejamientos, situaciones duras. Porque es verdad, cuando te encuentras en un estado muchas veces depresión, lo único que quisieras es que dejarlo todo, ¿verdad? ¿Sí o no? A mí la persona que está a tu lado, dile, ¿qué haces cuando estás bajo presión? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando estás bajo presión? ¿Eh? ¿Verdad? Que sale su estado angelical, ¿verdad? Y reacciona como un ángel. ¿Qué hacemos cuando estamos bajo presión? Porque a veces la presión no viene solamente de situaciones graves, puede venir presión de situaciones torpes, de situaciones absurdas, pero que causan un poder como que te están poniendo una máquina donde están girando y te está oprimiendo la cabeza. Situaciones absurdas que te oprimen el alma y que lo que quieres es decir, ya no, ya esto no va y yo no estoy para esto. Hay situaciones que te oprimen que ya no puedes más.
Y es ahí donde se actúa como impulsivamente. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Em, está, está permitido que en el momento de opresión o de presión en mi vida, yo pueda determinar cosas y considerar que es justificable, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que, o sea, tomar decisiones impulsivamente por la presión que estoy viviendo, porque hay cosas que pueden presionar en tu vida, ¿sí o no? Si usted tiene a alguien al lado, dile qué cosas están oprimiendo tu vida, presionándote. A veces somos como una olla a presión, ¿verdad? Como una olla a presión, que quizás estás como David luchando y diciendo, oh Dios, ayúdame, ayúdame. Quizás sea Dios tu refugio de buscarlo, pero la gran mayoría de personas no hace esto lo que está haciendo David. David está clamándole a Dios y le está pidiendo que lo ayude, porque hay situaciones que lo están presionando y donde él quisiera dejar todo y escaparse. Hay situaciones o no hay situaciones en su vida, ¿verdad? Todos tenemos situaciones donde algunos incluso la presión es tan fuerte que quisieran incluso dejar los caminos de Dios. Algunos quizás quisieran regresar atrás, porque no vayan a pensar que la presión viene solamente por aspectos de consecuencia o situaciones malas. También las presiones vienen para poder exhibir lo que hay en nuestro corazón, las decisiones que tenemos que tomar. El Evangelio exige, y muchos cristianos sienten el evangelio como una presión, donde mucha presión, yo ya voy a explotar, ¿verdad? A mí la persona que está a tu lado y dile, ¿cómo sientes el evangelio? La exigencia del evangelio, ¿lo sientes como un deleite o como una presión? Porque hay personas que pueden estar dentro de una iglesia y sentir el evangelio como una presión, donde tarde o temprano van a tener que explotar, a menos si no se refugian en el Señor. Entonces el salmista le dice, ojalá tuviera alas para volar, para escaparme, para dejar todo, ya no puedo más. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha dicho eso? ¿Verdad? Quiero dejar todo porque te sientes presionado. Quizás puedes ser presionado por causa del Evangelio, presionado por distintas situaciones que hoy vamos a examinar algunas de ellas. Escuche, la incapacidad de tolerar las presiones y por eso actuar impulsivamente. A mí la persona que está a su lado dile, ¿eres incapaz de soportar las presiones? ¿Cree que el cristiano tiene la capacidad de soportar las presiones? Ya ese es un grado espiritual bastante consistente, bastante maduro, donde lo que no tenemos que ser desconocedores es de que presiones van a venir a nuestras vidas. De eso no tenemos que dudarlo. Presiones van a venir a nuestras vidas. Lo que Dios nos da en medio de esas presiones es la capacidad de poder tolerar las presiones.
Porque si yo le digo, no, hermanos, no van a venir presiones a su vida, sería mentirle y llevarle un evangelio que no es el evangelio que predicaron los apóstoles. Es situaciones que van a venir a tu vida donde si usted busca la capacidad de Dios, Dios le da la capacidad, las cualidades para poder tolerar las presiones, porque se tiene que tolerar las presiones. En ese sentido, manejarlos correctamente y no actuar impulsivamente. Las presiones en la vida lo tendremos siempre. Así que dígale a la persona que está a su lado, siempre vas a tener presiones. Siempre. Siempre es algo que es inaudito no tener, o sea, es algo que vamos a tener eso es una realidad, hermano. Hay quizás muchas personas que en este momento, durante el día, ya se han encontrado en un estado tan opresivo que no saben qué hacer, ¿verdad? Quizás algunos hasta han llegado tarde a la casa, una opresión ya de confusión y por la presión que están viviendo han actuado impulsivamente. Y el actuar impulsivamente por la presión nos va a llevar a cometer muchos errores. Mire, vamos a ver algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 12. Oh, perdón. Primero vamos a ver Primera de Samuel, sí, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13. Ok, si lo podemos leer en la versión NTV, Primera de Samuel, capítulo 13, versión NTV. ¿Qué versículo, hermano? Del verso 1 en adelante. Tomemos todos mucha atención, por favor. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3,000 soldados selectos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibea en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: Hebreos, escuchen esto, levántense, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal, y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó ahí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó:
Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Migmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería! Exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Ok. Después Samuel, Buonasera. Ahí lo más, Come hermano. posso Gracias. aiutarti? Gracias. Hasta ese texto. después, Tomemos todos mucha atención sobre esta realidad. Saúl había recibido un mandato de Dios. Él sabía la metodología que se tenía que hacer para las cosas de Dios en cuanto al sacrificio y a la administración a Dios de la obra sacerdotal. Samuel era uno que tenía que ministrar las cosas de Dios, por Dios, para la gloria de Dios, y él tenía el deber de hacerlo, solamente Samuel. En determinada situación pasa algo muy delicado, donde, mire lo que vamos a volverlo a leer, lo que acaba de leer nuestro hermano. El verso 2 dice, Saúl eligió a 3,000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa, llevó consigo a 2,000 de los hombres escogidos a Midmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1,000 fueron con Jonathan, el hijo de Saúl, a Gibea, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonathan atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero de toda la tierra carnero por toda la tierra y dijo, hebreos, escuchen esto, levántense, sub, sublévense. Así que todo Israel oyó la noticia de Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército de Israel fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos unieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros y tantos guerreros como los granos de la arena de la orilla a la orilla del mar. Acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aben. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el cual se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gilgal y de Galad. Entonces, vemos unos pasajes bíblicos, hermanos, en lo personal, de un personaje muy peculiar de las escrituras que se llama el rey Saúl. Si usted lee la historia del rey Saúl, se va a dar cuenta que mucho de su comportamiento tiene que ver con muchos cristianos de estos tiempos. Él es una persona movida solamente por emociones circunstanciales, donde no pide dirección de Dios para nada en ninguna de las cosas que él va a hacer. Aquí él declara guerra a los filisteos y dice, vamos a ir a hacerle guerra a los filisteos. Los filisteos se enteran de este hecho y se arman poderosamente, ¿no? El verso 5 dice, los filisteos unieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de la arena a la orilla del mar. Entonces le hicieron ver a Saúl la realidad en la cual él se encontraba, pero él había tomado decisiones, él había dicho, no, yo le voy a hacer guerra a los filisteos. Y los filisteos le hicieron ver el gran potencial que ellos tenían.
Y entonces las escrituras dice, y cuando ellos vieron que sus enemigos los habían puesto en aprieto, en el verso 6, parte C, dice, como estaban fuertemente presionados por el enemigo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que sucedió cuando se encontraron todos ellos presionados por el enemigo? Porque hay veces, mire, si usted se da cuenta, hay veces nosotros tomamos decisiones que aparentemente son de buena motivación y de querer hacer un hecho correcto, un hecho bueno, un hecho realístico, que aparentemente pues es algo que Dios aprueba, porque destruir a los filisteos era uno de los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Dios, pero no podían hacerlo de la manera que se les daba la gana. Había una dirección que Dios había trazado de cómo tenían que desarrollarlo. Pero así muchas veces nosotros los cristianos tomamos decisiones que aparentemente son justas y que queremos determinadas cosas, queremos hacer determinadas cosas que son correctas. Lo que nosotros no llegamos a entender que esas determinadas cosas correctas que nosotros queremos hacer van a venir a ser desafiadas. ¿Por qué van a venir a ser desafiadas? Por circunstancias que van a oprimirte esa realidad en la que estás viviendo. Ahora, esas circunstancias que van a oprimirte te van a llevar a exhibir verdaderamente la condición de tu corazón. Saúl dijo, juntemos todo el ejército, vamos a pelear contra los filisteos, los vamos a matar, los vamos a destruir. Los filisteos eran muchísimos más, cosa que los filisteos los opresaron a ellos, los presionaron a ellos y se encontraban en una realidad. Y eso es lo que pasa a nosotros. Nosotros pensamos que muchas veces las cosas que nosotros decidimos no van a venir a ser confrontadas por presiones de la vida. A mí la persona que está a tu lado, escucha mucho lo que vamos a aprender esta noche, porque esa es una de las más grandes falencias que tiene el cristiano. No, yo sí voy a seguir a Cristo, decimos, ¿no? Yo sí voy a seguir a Cristo. Lo que quizás no has considerado, que van a venir enemigos y te van a presionar. Van a venir circunstancias, van a haber hechos que te van a presionar, incluso de personas o de situaciones que menos te los esperas. Y tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de tal persona me puede venir esa situación? ¿O cómo es posible que estas situaciones pueden venir de determinadas cosas? Si lo que yo estoy queriendo hacer es correcto. Claro, las intenciones son correctas, pero Dios va a poner situaciones que te van a hacer exhibir verdaderamente lo que hay en tu corazón. Y esas cosas se llaman presiones, ¿no? ¿Estaba correcto que Israel fuera a destruir a los filisteos? Claro que sí. Como quizás usted, ¿verdad? Ha tomado decisiones de hacer cosas correctas. Voy a seguir a Cristo, pase lo que pase, yo voy a honrarlo, yo voy a servirlo, yo voy a crecer, yo voy a madurar, no me voy a dormir, no voy a hacer cosas absurdas y tomas decisiones. Pero de ahí, después de un rato, pasa una situación que va a oprimir tu vida. Es como que te meten a una moledora para ver qué es lo que va a salir. Esa es una opresión. Así que dile a la persona que está a tu lado, no basta con querer hacer las cosas. No basta. No, yo sí sigo a Cristo, yo sí sigo a Cristo. Los enemigos, sería bueno que entendamos esto. Los enemigos se van a levantar. Y los enemigos van a hacer lo posible y lo imposible y van a utilizar personas que menos te imaginas para presionar tu vida. Y es ahí donde tiene que
exhibir verdaderamente que lo que has determinado es correcto, perdón, es real o es solamente emoción. Porque muchos cristianos, yo he escuchado cristianos, por ejemplo, durante el año nuevo oran de esta manera y le dicen a Dios, Dios, este año que viene va a ser el año que te voy a servir, que voy a conquistar almas, que me voy a ordenar bien, que voy a cambiar mi vida, voy a ser diferente. Pasa un día, al día siguiente le vienen presiones y se encuentra en un estado de desánimo impresionante por la presión que ha venido. Y muchos cristianos olvidan esas promesas que le han hecho a Dios. Ahora quiero preguntarle, ¿el crecimiento espiritual viene por puras casualidades y deseos de crecer o por medio de desafíos, de vencimientos a las presiones que nos vienen en la vida? No hay cristiano, hermanos, escúcheme, no hay cristiano que vaya a llegar a madurar si no vence las presiones que vienen en la vida. Así que mira a la persona que está a tu lado, ¿qué haces tú cuando estás en medio de una presión? ¿Qué manifiestas? ¿Qué carácter manifiestas? ¿Qué actitud manifiestas? ¿Qué comportamiento o qué determinación manifiestas? Porque para eso sirve la presión, ¿verdad? Para manifestar verdaderamente lo que tenemos. Esta historia es muy interesante. Los enemigos se levantan. El versículo 6 dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. ¿Por qué se desesperaron estos, los que supuestamente tenían una intención correcta de destruir los enemigos? ¿Por qué se desesperaron? Porque ellos no vieron a Dios, ellos vieron a quienes, a sus enemigos. Y no es eso, tome atención por favor, no es eso lo que nos pasa a nosotros cuando retrocedemos y fracasamos en lo que hemos determinado, porque no vemos a Dios y no vemos qué cosa, las circunstancias. Ay, ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que estar pasando esto? ¿O por qué a mí me dicen esto? ¿O por qué a mí me detestan, me odian? No sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros, o al menos el cristiano, una de las cosas que lamentablemente en su mayoría de casos, lo que le ha caracterizado es esto de ver los enemigos y no ver a Dios. El pueblo vio sus enemigos y se desesperó. Si el pueblo hubiera visto a Dios en medio de sus enemigos, las cosas hubieran cambiado. Por eso es que hay muchos creyentes fracasados en su vida espiritual porque no llegan a entender que las presiones que le vienen en la vida son permitidas de parte de Dios para que usted pueda desafiarlos y enfrentarlos y salir victorioso, porque la victoria lo tiene en Cristo Jesús, para que pueda desarrollar el siguiente nivel de crecimiento espiritual y así siga ascendiendo a una madurez estable, firme, sólida. Usted y yo jamás vamos a ser estables, firmes y sólidos en los caminos de Dios si no sabemos enfrentar correctamente las presiones, hermano. Porque si usted lo hace tambalear las presiones, es porque usted está viendo a los que lo oprimen. Usted no está viendo a Dios y no está viendo las opresiones, las circunstancias. Por eso es que hay muchos cristianos, por cualquier cosita que a veces le pasa, se tambalean, ¿verdad? Y quieren hasta dejar el camino de Dios.
Ah, no, no, dice, no, si es así, mejor no. Y hay presiones que van a venir a tu vida. Y y no tenemos que ignorar, hermanos, que los enemigos nos van a venir. Versículo 7 dice, algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galat. ¿Qué es lo que hace cuando te encuentras en opresión o en presión? Querer escapar solamente, dejar todo y huir. ¿Por qué cree que hay muchos cristianos que son irresponsables en su vida espiritual? Que son irresponsables en su congregación, que son irresponsables en su vida espiritual, la edificación de sus hijos. ¿Por qué cree que sus hijos viven una vida decrépita en las cosas de Dios? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que se prefieren más las cosas seculares que las cosas de Dios? Porque no saben enfrentar correctamente, hermanos, las presiones que vienen en la vida. Y que lo que es más fácil decir, pues no, no, o sea, yo puedo dejarlos, la presión es muy, muy complicada y prefiero yo salirme de esta situación y dejar pasar la presión por otro lado hasta que todo pase y después poder comenzar habiendo yo enfrentado las cosas a mi manera. Y eso es lo que hicieron ellos. Mire la historia a continuación, es terrificante la actitud que toma este personaje que estamos viendo que se llama el rey David. Mire lo que nos dice. Siempre versículo 7, vamos a leerlo corrido, dice, algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galat. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Tome atención los términos que se utiliza, ¿eh? Durante 7 días esperó Saúl ahí. Perdón, el versículo 8, durante 7 días Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. No llegaba todavía. Y nosotros sabemos que el día es largo, ¿verdad? Y que Samuel, tome atención, Samuel había dicho, yo en 7 días estoy viniendo. Pero Saúl, según no es, mire, perdón, lo voy a volver al versículo 8. Durante 7 días Saúl esperó ahí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo ofreció la ofrenda quemada. La presión es tan fuerte que todo el mundo anda abandonando a Saúl. De los pocos soldados que tenían, le quedaron solamente una manchada de soldados. Saúl se encuentra en una presión, hermanos, terrible. Él no sabe qué hacer en ese momento. Y lo que se le ocurre a Saúl es lo más desastroso que puede ocurrirle a una persona que pueda llegar a tomar decisiones en medio de una ¿qué? De una opresión. Lo que vamos a ver a continuación es el comportamiento de una persona que no sabe manejar ¿qué cosa? Las presiones. ¿Qué haría o qué hubiera hecho usted en el caso de Saúl? Cuando usted está viendo que todo el mundo lo está abandonando, que ya nadie quiere luchar, que todo el mundo tiene miedo aterrador para poder enfrentarle, y que el profeta de Dios le había dicho, en 7 días voy a venir, y durante el día séptimo no venía Samuel. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hace cuando las presiones le vienen a la vida? Y pareciera ser que no se cumple o que no se hace lo que estás esperando.
Porque a veces nosotros pensamos, hermanos, que las cosas tienen que ser de la manera que se nos da la gana. Y Saúl Y Saúl dice, no, no, no viene Samuel. Samuel le había dicho, yo voy a llegar, yo voy a ministrar y la victoria Dios nos va a dar, porque eso es una promesa que Dios le dice a Saúl por medio de Samuel. Pero yo tengo que ministrar al Señor. Pero ¿qué es lo que le hizo tomar esta decisión impulsiva a Saúl? La presión. La presión, hermanos, no manejada correctamente, te lleva a actuar impulsivamente. Y todos nosotros enfrentamos presiones todo el día. Quizás el día de hoy has encontrado presiones en tu trabajo, ¿verdad? Donde tú has dicho, yo a este señor no lo soporto más. Y lo que voy a hacer es tomar decisiones que me lleven a, a no enfrentar, a no soportar las presiones, sino a tomar decisiones que van a destrozar algo que quizás es un trampolín a que yo pueda superar esa presión para poder desarrollar una actitud y un carácter diferente. Porque el carácter del cristiano, hermanos, no mejora y no madura y no se establece en un estado sólido si no pasa por presiones. Y si usted es una persona así como Saúl, está pasando la peor presión de su vida, ¿verdad? Que sus soldados. Es como que usted va a una guerra con todos sus soldados y su soldado lo abandona. Y para hacer algo, usted se dedica a tomar una decisión impulsiva. Y esto es lo que hace Saúl. Mire, voy a volver a leer el verso 9. Dice, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Versículo 10 dice, precisamente cuando Saúl terminaba de sacar la ofrenda quemada, llegó Samuel. ¿En cuándo llegó Samuel? ¿Al octavo día? Samuel había dicho, yo en 7 días voy a venir, durante 7 días voy a venir, pero no le había dicho si iba a venir el primer día, el segundo día, el tercer día, o el sexto día, o el séptimo día. Yo voy a venir, le dijo. Y durante, verso 9, perdón, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz, y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. ¿Cuándo llegó Samuel? Como le dije en antitos, es una pregunta muy importante. Llegó en el séptimo día, pero ya Saúl se había anticipado a hacer la obra de sacrificio, la ofrenda de paz, ¿verdad? Para que Dios les diera la victoria. Eso era consultar y pedir la dirección de Dios para que Dios derrotara a sus enemigos. Pero el que tenía que hacerlo era ¿quién? Era Samuel y no Saúl. Y como le digo, hermano, ¿por qué tomó esta decisión impulsiva? Porque se sentía ¿qué? Presionado. Mira lo que sigue diciendo el versículo 11. Pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban, y como tú no llegabas como prometiste, y que los filisteos ya estaban en mismas, listos para la batalla, así que los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y no, dice, y yo no quisiera perdón, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Él tenía justificación, porque eso es lo que la persona impulsiva hace. Ah, es que yo hice por este motivo, ¿verdad?
Es que la verdad es que yo no aguantaba más, pero y yo de verdad yo no soporto pulgas a nadie, ¿verdad? A mí nadie me humilla, a mí no, yo le mando a su casa a todo el mundo. Yo renuncio a todo, o sea, a mí nadie me dice nada. O sea, yo no puedo pasar por situaciones adversas. O sea, eso de pasar por hambre, esa presión es demasiado, no lo soporto, no lo soporto. Yo tengo que tomar una decisión. Y Saúl le dice, es que me vi obligado a tomar una decisión impulsivamente en medio de la opresión. Y soy justificado porque lo que yo he hecho no es algo malo, es algo correcto lo que yo he hecho. Y, y Samuel le responde en el verso 13, qué bueno, Saúl, tienes toda la razón. No le responde de esa manera. Samuel le responde a Saúl diciendo, ¡qué tontería! O sea, ¿qué estupidez estás hablando? ¿Quién te ha dicho que tienes que actuar impulsivamente en medio de la opresión? ¿Quién? Por eso actuar en medio de la opresión, hermano, es la peor tontería que podemos hacer. Y lo más terrible es que pensamos que tenemos justificación. Ah, no, me están abandonando mis soldados y tú no venías. Y tú no venías. Y es por eso que tú le dices a algunas personas, ¿y por qué usted ha hecho eso? ¿Y por qué usted determina ciertas cosas? Ah, ¿por qué? Porque le voy a decir. Yo le voy a decir, por esto y por esto. Y tiene justificaciones y piensan y creen y están seguros que lo que hacen es correcto. Y Samuel le dice, es la más grande estupidez que pueden hacer. O sea, lo más tonto que puede hacer el ser humano o el creyente es actuar cuando está bajo qué? Bajo presión. Es lo más absurdo. Y Samuel se lo dice, es una tontería. O sea, es puramente una tontería. Dígame si no es así las cosas que hacemos. Viene alguien y te dice, ¿qué hiciste? No, pero yo tenía razón. Yo tenía razón porque a mí nadie me trata de esa manera. O sea, yo hice lo que hice porque es justificable. O sea, yo eh, traicioné porque es justificable. Yo no soy responsable en la iglesia porque yo no pienso soportar pasar por momentos de escasez. O sea, yo no, yo tengo mi familia en dificultades y yo la tengo que mantener. O sea, a mí la iglesia sí, o sea, tiene uno, pero yo me siento en una presión donde me tiene que entender. Y te voy a decir una cosa, no te entiende, porque Dios ya ha determinado cómo se tiene que vivir la vida cristiana. Y Dios te dice, es pura tontería lo que estás haciendo, pura tontería. Es absurdo, hermanos. Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad con las cosas de Dios, pero como nos sentimos en presión por diferentes situaciones que estamos viviendo, pensamos que lo podemos hacer a nuestra manera. Y no te equivoques. No puedes hacer las cosas a tu manera. Dios ha determinado cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso que hay gente que lo que menos admira y lo que menos quiere en su vida es la disciplina, es que los pongas en orden y en forma de cómo tiene que hacer las cosas. Al punto que hay muchos que se sienten presionados, ¿verdad? Cuando se le dice, oye, mira, tienes que ser responsable, tienes que poner tu telecámara cuando nos congregamos, tienes que estar ahora a las 9 en punto de la noche, no más. Y si te pasas 9:03, te van a cortar, ¿verdad? No te van a dejar ingresar. Ah, no, a mí.
yo me encuentro presionado, hermano. O sea, para mí es una presión esto. O sea, yo me siento desesperado. Me están oprimiendo. Y, y, y hay gente, como se siente oprimida, en vez de ir a buscar de Dios, lo que hace es que tener amargura en el alma, resentirse, en vez de encerrarse a Dios y decir, Señor, la verdad, yo quiero que me ayudes. Yo no quiero actuar así como este rey Saúl, que pensando que por la presión que estaba viviendo, actúa impulsivamente y él pensaba que era justificable. Y no es justificable. Las acciones que usted hace en medio de la opresión o de la presión de desde la vida no es justificable. Nosotros tenemos que tener claro, hermanos, una cosa, que cuando nos reunimos en la iglesia es para estar concentrado en las cosas de Dios. Esto es una reunión de iglesia. Y si no estamos dispuestos a entender que esta es una reunión de iglesia y sentir que es como una presión y que al punto de que me siento oprimido por la iglesia, yo voy a tomar una decisión. Entonces, yo no voy a querer entonces conectarme. Yo le voy a decir una cosa. En las cosas de Dios, o todos nos esforzamos a vivir una sola línea, o si no va a llegar el punto donde vas a sentirlo una presión, donde vas a tomar decisiones impulsivas, sin darte cuenta de la realidad espiritual en la cual te encuentras. Hay gente que toma decisiones tontas como las que tomó Saúl. Y piensa él que es que justificable, justificable. Y te voy a decir una cosa, no nos engañemos. Las cosas de Dios no es para tomarlo como se nos da la gana. O sea, nosotros no podemos poner las cosas de Dios secundariamente. Hay presiones en nuestras vidas que nos van a querer, ¿qué cosa? Cambiar de posición. Y nosotros tenemos que tener claro en realidad qué es lo que tenemos que hacer. Versículo 13 dice, ¡qué tontería! Exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que Dios te dio, el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y en esto es lo que tenemos que tener claro nosotros. O sea, no hay presión que puede llevarte a desobedecer a Dios. No hay presión. O sea, no hay ningún tipo de reacción impulsiva que pueda justificar de que la presión no es permitida en tu vida. Nosotros tenemos que entender algo, hermanos. La presión tiene que ser manejada correctamente por el cristiano y actuar en base a las escrituras. ¿Qué es lo que Dios se pretendía de Saúl? ¿Que actuara de esa manera o que obedeciera lo que Dios le había dicho? ¿Qué es lo que Dios se pretende de nosotros? ¿Qué es lo que Dios se pretende de nosotros? O sea, yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que Dios se pretende de nosotros? Que hagamos las cosas mediocremente, hipócritamente, como se nos da la gana. ¿Eso se pretende Dios de nosotros? Porque hay situaciones que estamos viviendo en nuestras vidas y que nosotros tenemos que en realidad tomar en serio las cosas que Dios ha determinado. Y es que lo que Samuel le dice a Saúl, escúcheme bien, no es una pretensión de Samuel, no es un deseo de Samuel. Lo que Samuel le dice a Saúl es lo que Dios había determinado de cómo tenía que hacerse las cosas.
Samuel le dice, tú has desobedecido a Dios. Y eso le dice, y eso te va a costar caro. Y eso es el problema. El encabezado número 2 sobre este punto es que el actuar impulsivamente, de la persona que está a tu lado, te va a causar consecuencias, porque te va a causar consecuencias. Eso de que tú digas, no, pero estas situaciones que yo estoy viviendo me llevan a actuar impulsivamente. Y actuar impulsivamente no va a pasar nada. Es lo que Samuel le dijo a Saúl, ¿verdad? Es una tontería. Pensar así es una tontería. Justificarte de que has actuado impulsivamente y pensar que está bien lo que has hecho es una tontería. Usted le pregunta a un cristiano, ¿verdad? Que ya ha alejado la iglesia y le pregunta, ¿y por qué se ha alejado de la iglesia? Ah, porque la verdad en la iglesia hay puro falsos, puro chismosos. Me cae mal el pastor, no lo soporto. Ok, ok, tú pudiste haber dejado la iglesia, pero ¿por qué te has vuelto mundano? O sea, ¿por qué has vuelto a hacer cosas de las que antes hacías? O sea, ¿por qué? Y te va a decir, ¿sabe qué te va a decir? Ah, es que la verdad, justamente por esas cosas, porque me cansó la iglesia, me cansaron los hermanos, y, y, esto es justificar, y va a venir alguien y te va a decir, hablas pura tonterías. No sabes que tú tienes que rendirle cuentas a Dios y vivir para Dios y vivir para la gloria de Dios en medio de cualquier situación te encuentres. Que puede ser permitido que uno se pueda alejar de una iglesia. Claro que sí. Pero ¿cuándo? Cuando una iglesia es satánica, mundana o que tiene herejías. Pero yo no me puedo retirar de una iglesia porque me exige el pastor o porque hay defectos caracteriales en ciertos hermanos. Es pura tontería. Eso es tontería. Eso es absurdo. ¿Cómo yo no puedo llevar las presiones internas dentro de una iglesia? Porque hay situaciones de presión dentro de una iglesia y nosotros estamos estudiando la iglesia de los Corintios y que vamos a tocarlo también ahora. Es que es ridículo, hermanos. Es ridículo. O sea, yo me puedo salir de una iglesia cuando es justificable, cuando hay justificación bíblica, pero no por absurdeces, pura tonterías. Ah, porque a mí no me gusta que me manden, a mí no me gusta que me digan disciplina, a mí no me gusta que me digan que me van a cerrar la iglesia si no llego temprano, y por eso te vas. Sí, por eso me voy. Personalmente, yo creo que son las cosas más tontas que yo he escuchado en mi vida porque una persona se va en una iglesia. Sentir que la dirección bíblica de Dios es una presión para mi vida es lo más diabólico que alguien puede llegar a sentir. O sea, es absurdo. Juan en su primera epístola decía, no, para mí el obedecer a Dios es que es un deleite. Obedecer a Dios es que es un deleite. O sea, ¿por qué? Porque sus mandamientos no son difíciles de obedecer. No son difíciles de obedecer. Y en esto nosotros tenemos que tener bien claro las cosas que Dios quiere. No porque la presión que está viniendo a mi vida me va a justificar que yo pueda actuar impulsivamente al punto de creer que es aceptable ante los ojos de Dios. Es pura tontería. Hay una línea que Dios ya ha establecido y esa es la línea en la que nosotros tenemos que vivir. Para que nosotros podamos conocer cuál es la vida que Dios quiere, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar mucho las Sagradas Escrituras. Hay otro ejemplo donde hay un personaje bíblico también que actúa
impulsivamente. Primera de Reyes, miren lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 en adelante dice, la versión Reina Valera, Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y te serviremos. Versículo 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue, y entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón de su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo y les sirvieras y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha dado, que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, perdón, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de lo mío es más grueso que lo, que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Hasta ahí la lectura. Tomemos atención a la situación en la cual se encuentra este rey Roboam, donde todo el pueblo de Dios viene y le dice, no, mira, la verdad, nos encontramos en una situación muy dura. Tu padre nos ha complicado la vida poniéndonos ciertas reglas. Ahora pues tú haz algo para aligerirnos eso, para que no sea más de esa manera. Y Roboam, hermanos, tome atención, le pide consejo a los consejeros que tenía su padre y que eran ancianos, gente de experiencia, gente sabia y entendida, sobre todo gente con experiencia. Y le pide consejo.
Y estos ancianos, esta gente con experiencia, que ya caminó, que ya aconsejó, que ya instruyó, le dicen a Joroboam, mira, oye lo que el pueblo te está diciendo y aligérale la carga, porque es verdad, tu padre los ha afligido demasiado. Y Joroboam dice, lo que voy a hacer es algo a la cual yo estoy oprimido a hacerlo. Y como él se había criado con algunos jóvenes y había crecido con ellos, él se sintió actuar impulsivamente y pedir consejo a este grupo de jóvenes. ¿Por qué? Por la presión que había de la crianza, del compañerismo, del acercamiento, del afecto que tenía estas personas. Porque aún esas cosas, hermano, es como una presión. Él se crió con estos jóvenes y él prefirió pedirle consejo a ellos. Mire, y este es uno de los casos más delicados que hay. ¿Por qué el creyente no desarrolla y no avanza? Porque en sus momentos de presión, de decisiones que tiene que tomar, actúa impulsivamente buscando a quienes le hablen lo que quieren escuchar. Hay presiones que estás viviendo. Acá el rey Roboam tiene una presión del pueblo. El pueblo le está exigiendo algo. Y que no es algo malo lo que le está pidiendo. Porque si usted estudia la historia de lo que está antecediéndole a este verso, es algo real lo que ellos están pidiendo. Una situación descontrolada del rey Salomón que había cometido muchos errores. Muchos errores. Y que a primera instancia este rey Roboam pide dirección, pero él está en una presión. Y por esa presión actúa impulsivamente, considerando que con las personas que ha tenido más acercamiento, más familiaridad, ellos me conocen mejor, ellos han crecido conmigo, ellos viven conmigo, ellos saben, ellos pasan tiempo conmigo, no tienen experiencia, no son sabios, no son entendidos, son simples, pero Roboán dice, yo les voy a hacer caso a ellos. Dígame, ¿no es así cuando alguien que está en opresión va a pedir a gente que no tiene experiencia consejo? Hay creyentes, hermano, que están pidiéndole consejo a otro creyente que ha comenzado las cosas de Dios recién. Hay creyentes que le andan pidiendo consejo en su momento de opresión que están viviendo, le andan pidiendo consejo a otra persona que no tiene coherencia con las cosas de Dios. Hay gente indisciplinada, hay gente inestable, hay gente inmadura, pero hay que pedirle consejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me cae bien, porque paso tiempo con ellos, porque es chévere, porque me hace reír, me cuenta, es mi amistad. Porque todos nosotros nos encontramos muchas veces bajo presión, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿a quién vas a buscar dirección? ¿A quién de quién pides consejo cuando te encuentras en ese momento de presión? ¿De quién? Algunos dicen, no, yo voy a pedir consejo a mi papá. Yo voy a pedir consejo a mi papá porque mi papá vive conmigo, sabe mi vida, sabe mis cosas. O a mi mamá, ¿verdad? Yo voy a pedir consejo a mi mamá. Eh, ¿Tu papá y tu mamá no tienen experiencia? No son sabios, no son ordenados, no son disciplinados, pero lo que me dicen, bueno, al menos me acomoda y yo estoy viviendo un momento de presión, pero voy a hacerle caso a lo que ellos dicen.
Y no buscas consejo de gente que tiene experiencia, que tiene capacitación, que tiene dirección de Dios, que tiene la línea de Dios para que pueda hablarte lo que Dios quiere. Que todos nos vamos a encontrar bajo presión y todos necesitamos de consejo. Y es ridículo ver a gente que impulsivamente, hermanos, incluso piden consejo de gente que ni siquiera los conoce, que ni siquiera los conoce. Y, y eso, como le diría Samuel a Saúl, eso es pura tontería. Ese es ser ridículo, literalmente, no entender que las presiones se manejan bajo la línea bíblica, bajo la dirección bíblica. Yo no puedo estar buscando consejeros en base a mi amistad, en base a que yo paso tiempo con ellos, o en base a que sí considero que es alguien que me pueda, no. No, no es tu consideración que tú que tienes que aplicar para que alguien pueda direccionar tu vida. Si eres cristiano verdadero, tú tienes que analizar si los principios de Dios son aplicados en determinada persona. Pero yo tengo que incurrir cuando me encuentro en presión de situaciones adversas que enfrentamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Yo tengo que hacer lo que es bíblico. Joroboam lo hizo en primera instancia algo correcto, pedir dirección a quienes ya tenían experiencia de direccionar, porque eran consejeros del rey Salomón. Y le dijeron las cosas correctas que tenía que hacer. Pero él en su opresión, ¿verdad? De, de que, de que las cosas fueran habladas de acuerdo a lo que él desea verdaderamente, porque eso es lo más irónico de muchas personas que en sus momentos de presión y de opresión no buscan, en realidad no buscan dirección. Lo que buscan es apoyo a su desesperación. Y ya saben ellos las decisiones que van a tomar, a las cuales ya han concluido. Eso es lo que buscan las personas. No buscan dirección. Por eso es que hay gente que prefiere pedirle consejo a las personas que quizás con quienes se han creado que ni son cristianos y prefieren escucharlos a ellos. Yo conocí a alguien que tenía un papá que era totalmente mundanazo y cada vez que tenía presiones le decía a su papá, papá, ¿me puedes aconsejar? Y cuando se le confrontó, ¿verdad? Y uno le dice, ¿y por qué tú pides consejos en tus momentos de presión a tu papá? Ah, porque yo viví con mi papá me crió, mi papá es mi papá. Ah, le dirías Samuel a Saúl, ¿verdad? ¿Qué tontería estás diciendo? En las cosas espirituales, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cristo mismo lo dijo, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra. Ya tu papá, tu mamá te pueden enseñar a barrer, a tender, a mandarte a la escuela y todo eso, pero tu papá y tu mamá, si no son cristianos, no les puedes pedir consejo espiritual en los momentos de presión que estás viviendo. No los puedes. Es ridículo eso. Pero eso es lo que hacen muchos cristianos, ¿sí o no? En su momento de opresión. Si tú le preguntas, ¿a quién te acercas cuando estás pasando momentos de opresión? ¿A un cristiano maduro o a un cristiano que es como tú o peor que tú? Hay veces nos acercamos a cristianos tan confundidos que hay veces nosotros consideramos, no, sé que tiene tantas fallas, pero yo sé que me puede ayudar. Y en realidad no estás buscando dirección, estás buscando apoyo, apoyo a lo que quieres hacer. Y esto es actuar como impulsivamente.
impulsivamente, no meditas. Y te voy a decir una cosa, y eso te está llevando a consecuencias muy graves, porque si usted sigue leyendo esta historia, así como Saúl le llevó a consecuencias graves, así también le lleva a consecuencias gravísimos a este rey Roboam. Y ahora usted se tiene que dar cuenta, ¿verdad? En sus momentos de opresión, que usted ha pedido consejo a gente que no tenía que haber pedido consejo, quiero preguntarle si usted está cosechando beneficios de bendición o está cosechando consecuencias graves. Eso es lo que tiene que examinar. ¿Qué estás cosechando? ¿Verdad? Los frutos dan a conocer, hermano, no las palabras. Los frutos. ¿Qué está cosechando? Así que nunca incline su corazón, hermano, impulsivamente en su momento de opresión a pedir consejo a gente que no tiene que pedirle consejo. Nunca lo haga, porque sus consecuencias le van a venir así. Si usted sigue leyendo este libro de Primera de Reyes, capítulo 12, usted va a ver que este Roboam tuvo terribles consecuencias por haber desesperadamente, impulsivamente pedirle consejo a las personas en las que, según él, habían crecido con él y que le podían comprender mejor y entender mejor. Y no es así. Y no es así porque las consecuencias fueron tremendas sobre la vida de este varón. Ahora mire, segunda carta a los Corintios, o perdón, antes de ir ahí, vamos, sí, segunda carta a los Corintios, sí, capítulo 2, capítulo 2, segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Versículo 5 en adelante, mire lo que dice. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien deberéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirmáis el amor para con él, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado por vosotros, le ha hecho en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora tome atención a este texto que vamos a leer. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Timoteo, a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Esto es muy importante entender el verso 12 y el verso 13. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo,
aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esto es uno de los textos personalmente para mí que me llevó a meditar mucho sobre este punto, porque Pablo está diciendo, ¿no? Miren, yo llegué a Troas y cuando él en el libro de los Hechos dice que llegué, por ejemplo, a Éfeso, llegué a Corintio, llegué a Galacia y Dios me abrió puertas y prediqué el Evangelio y sentamos iglesias. Pero cuando yo llego a Troas, le dice Pablo a la iglesia, a los corintios, porque le está escribiendo a los corintios, le dice, aunque si Dios me abrió puertas para predicar el evangelio, no lo hice. Y uno dice, ¿cómo es que Pablo no lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hizo? Y Pablo dice por qué en el verso 30. Perdón, verso 13. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué no tenía reposo en su espíritu? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Estaban pasando un momento de presión. ¿Cuál era su presión de Pablo? ¿Sabe cuál era la presión de Pablo, hermano? Era encontrar a Tito, pero encontrar a Tito, ¿por qué? Porque Tito había sido enviado por Pablo para averiguar el estado espiritual de los corintios, de cómo habían reaccionado a esa carta tan severa que Pablo les había escrito, y que sabía Pablo que les había escrito tan fuerte y que les había causado grandes daños internamente en el orgullo de los corintios. Y que Pablo dice, yo a la verdad, yo no puedo tomar decisiones impulsivamente, encontrándome en una situación como la que me encuentro. Está en una presión, Pablo, pero no en una presión carnal, en una presión ministerial. Donde él se encontraba, aquí en Troas, Dios me ha abierto puertas para predicar el Evangelio de Cristo, pero he preferido no hacerlo, porque en realidad estoy en un momento de, ¿qué dice Pablo? De circunstancias muy duras. Yo necesito encontrar a mi hermano Titito para que me dé informe de cómo han reaccionado ustedes. Que si usted sigue leyendo, pues Pablo va a llegar a decir más adelante que Tito le dio un buen informe sobre eso. Las peores cosas que nosotros podemos hacer, aún pensando que estamos haciendo bien cosas ministeriales y cosas espirituales, es cuando te encuentras en un estado de ¿qué? Depresión, donde no hay paz en tu alma. ¿O hay paz en tu alma cuando estás en presión? No hay paz en su alma cuando usted está bajo presión. Y no es que Pablo es un carnal. Pablo es un ser humano coherente donde él dice, yo no puedo hacer algo espiritual encontrándome en una condición de una presión aterrador. Pero hay cristianos que están en presión terrible y actúan impulsivamente y se permiten hacer ¿qué? Cosas espirituales. Se permiten hacer cosas ¿qué? Espirituales. Por eso nosotros tenemos que ser realista. Nadie puede actuar, hermano, impulsivamente en su condición de presión en la que está viviendo, porque vas a hacer las cosas incorrectamente.
El cristiano que actúa impulsivamente por la presión que está viviendo, va a actuar siempre incorrectamente. Ahora, yo no sé qué presión puede usted estar viviendo, pero si usted actúa en esa condición que se encuentra y no busca a Dios y no tiene paz de Dios y no hay una dirección de Dios, lo más insensato o tonto que puede hacer es ah, tomar decisiones o actuar impulsivamente. Lo más insensato que puede hacer es creer que esas decisiones o esas intenciones o esas determinaciones que está tomando por la presión que usted está viviendo, llegar a pensar que es justificable y que es normal que yo pueda hacer ese tipo de cosas, es lo más torpe que podemos llegar a cometer. Por eso si usted se encuentra en un estado de presión, quizás hay algo que ya no soporta, sería considerable que usted le ore a Dios o pida consejo a persona adecuada. En el caso de Salomón, cuando él tenía que gestir y ministrar al pueblo de Dios en el sentido gobernativo, pues Salomón se puso de rodillas y le dijo a Dios, dame sabiduría para saber gestir correctamente a tu pueblo. Cosa que Joroboam no lo hizo. Joroboam fue a los seres humanos en primera instancia de una manera correcta. En segunda instancia, él exhibe verdaderamente la condición de su corazón, que a él no le interesa hacer las cosas de Dios. Él no sabe manejar las presiones y es por eso que él busca dirección en base a qué? A su conveniencia, para que apoyen su posición, para que apoyen su posición. Así que yo le aconsejo, si usted en estos momentos está pasando momentos de presión, no vayas a pedir consejo a cualquier persona. No vayas a pedir consejo a cualquier persona. No importa si te cae bien la persona, no importa si es chévere o que te ha invitado a un helado y nada de eso. O sea, eh, no confundas las cosas espirituales. No confundas. No confundas las cosas espirituales con la supuesta amistad. Con la supuesta amistad. Porque son supuestas nada más. Porque la realidad muchas veces no son así. No confundas esas cosas. Si estás pasando momentos de depresión, tú tienes que hacer las cosas conforme al alineamiento de Dios. Pablo dice, yo tengo que ser realista, yo me encuentro en una situación muy compleja, hay una presión, hay una presión que se agolpa en mi alma, que no estoy tranquilo. Aunque si Dios me ha abierto puertas para predicar el Evangelio, no estoy tranquilo, yo necesito un conforto, necesito que Dios me ayude. Y la ayuda que Dios le manda es por medio de Tito. Y Tito le da un informe bueno a Pablo. Y Pablo recomienza esa relación que tenía con los corintios, pero por un poco de tiempo, porque es una iglesia muy complicada. Ahora, incluso el hacer las cosas correctas eclesiásticamente te va a llevar a presiones, conflictivos por motivos caracteriales, porque hay gente que no le gusta que le digas lo que tiene que hacer. Y esas cosas no se dan cuenta que son presiones para quienes, en este caso para Pablo, ministro de la iglesia. Pero ¿cree usted que a la gente le interesa causarte presiones? No, no le interesa. Pero Pablo se encuentra en una situación bastante difícil. Pero él dice, yo no puedo hacer las cosas espirituales si yo no tengo paz. Yo necesito tener paz. Yo tengo que ser realista. Ahora usted le puede llamar, Carlos, Pablo, eres un carnal, Pablo, eres un delincuente, así como le han dicho, ¿no? Pablo, eres un carnalazo.
Entonces, pues usted puede llamarlo de la misma manera como le llamaron los corintios a Pablo, ¿no? Pero Pablo le dice, yo sé lo que soy. Yo sé lo que soy en Cristo Jesús. Poco o nada me importa lo que ustedes dicen. Así le dice Pablo a la iglesia de los corintios, porque él sabe lo que es en Cristo Jesús. Lo importante que él sabía que él es un siervo de Dios, que está en un momento muy delicado, que hay una presión en su vida, pero que no se iba a permitir hacer las cosas de Dios estando en la condición en la cual se encontraba. Yo necesito tener paz y hacer las cosas como se debe, dice Pablo, y hacerlo bien. Nadie, nadie que se encuentra en un estado angustiado, desesperado por una presión, hace las cosas bien. Nadie. ¿O no? Nadie. Ni siquiera, ay, pero son las cosas espirituales, ni siquiera eso. No lo vas a hacer bien. No lo vas a hacer correctamente. Así que sería bueno que pudiéramos acercarnos a Dios de corazón sincero y pedirle su dirección. Aunque si el salmista quería huir, quería irse lejos, quería dejarlo todo porque ya no soportaba, él le dice, oh Jehová, yo extiendo mi voz ante tu presencia. Escúchame, por favor. Escúchame porque ya no puedo más. Ya no puedo más. La presión me está destruyendo. Ayúdame. Ayúdame. Yo no sé qué presión está viviendo usted en estos momentos, pero te voy a dar un consejo. Si usted se acerca a Dios de un corazón sincero y verdadero, Dios va a alinear su vida, Dios va a direccionar su vida. No, no actúe y no tome decisiones impulsivamente. No haga cosas pensando que lo que usted está haciendo en esa condición en la cual se encuentra no va a perjudicar su vida. Toda acto y toda decisión impulsivamente te va solo a tomar consecuencias negativas, graves. Grave. Y yo le invito a que podamos meditar en esta noche sobre este mensaje, porque Dios sabe, ¿verdad?, por qué estamos pasando eso, ¿verdad? Hay quienes la presión de, de buscar una iglesia se meten a cualquier cosa, a, a lobos a lobos rapaces. No importa qué religión y no importa qué es los que predican, lo que importa es que tengo que satisfacer mi necesidad, supuestamente espiritual. Esa presión, actuar y tomar decisiones bajo presión es lo más diabólico que puede existir. Y hemos mostrado ilustraciones bíblicas donde tenemos que tomar conciencia de nuestros actos, hermano. Así que yo le invito que en estos momentos, cualquier presión usted esté viviendo, matrimoniales, laborales, económicos, familiares, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con la esposa, con cualquier otra cosa, estés viviendo presiones con tu hermano, con tu hermana, en el trabajo, en la iglesia, con los que te sientan en la iglesia o con tu pastor, sería bueno que podamos ir a Dios y pedirle dirección al Señor. No actúe impulsivamente en medio de la opresión. Vamos a orar. Señor, tú nos conoces. Y tú sabes, Dios, lo que estamos viviendo y pensando en estos momentos. Tú lo sabes todo. Y tú sabes, Dios, que en muchos casos somos personas solo impulsivas, donde, donde lo que menos hacemos es meditar en tu palabra. Y lo que menos hacemos es buscar tu rostro. Saúl lo dijo de esta manera. Ni siquiera he estado buscando a Dios, pero he tomado ya decisiones. La presión de lo que él estaba enfrentando y que todos lo estaban abandonando, según él, le permitía actuar en medio de esas circunstancias de presión. Locamente has actuado, le dice
Samuel a Saúl. Es que no hay Dios, gente que sea coherente, que actúe impulsivamente, Señor. No hay gente. No hay gente.